Buenas tardes a todos, nuevamente. ¿Todos traen Biblias? ¿Ya? ¿Alguien le hace falta? Por favor, los que ya están listos, vayan ahí a Mateo capítulo 5, versículo 43, y vamos a leer al 48. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Bien. Hay un autor y pastor que se llama David Platt. Tal vez algunos de ustedes han leído algún libro acerca de él. Hay un libro que se llama Radical, ¿no? Y en este libro, David, él comenta pues que lo invitaron a predicar a un campamento de jóvenes. Y cuando él iba a iniciar la enseñanza, les dice, ¿no? Ahí, o sea, todos están los organizadores, están los chavos, y les dice que su propósito en la enseñanza de ese día era que desistieran de ser cristianos. Y así, pues, así como también como ustedes, ¿qué? ¿What? ¿No? Sí, porque les iba a enseñar acerca del costo de ser discípulos. Entonces, una vez que uno va a las Escrituras y ve cuál es el costo de ser discípulos, la verdad es que algunos desisten. Algunos van a desistir, ¿no? O solamente van a ser personas que rellenan un lugar en la congregación, ¿no? Entonces, este pasaje que vamos a ver hoy, hermanos, es uno de esos pasajes que nos hacen desistir, por decirlo de esa manera, en seguir a Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Digo, esa predicación de David Platt, ese día fue debut y despedida, obviamente para él, ¿no? Porque pues, no les gustó a los organizadores, pero el mensaje fue muy bueno porque los iba a hacer ver cuál era la realidad del discipulado. Que con Jesús es todo o nada. No hay tibieza, lo vemos en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Si eres tibio, ¿qué pasa con los tibios? El Señor los va a vomitar de su boca, dice. O eres frío o eres caliente, ¿no? Entonces este es uno de esos pasajes en los que el Señor nos confronta en, ¿vienes por aquí conmigo o no eres de los míos? ¿Ok? Entonces vamos a leer Mateo 5, 43, por favor, al 48. Tal vez en su Biblia tiene un subtítulo que dice el amor verdadero y su recompensa. ¿Sí? Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Oramos? Padre, esta mañana, antes que nada, damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, como iglesia, para escuchar tu palabra. Señor, ya estuvimos adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Señor, y ahora vamos a hacerlo de igual manera, al estar atentos, al estar con un corazón dispuesto, Señor, con una mente, Señor, puesta en lo que venimos a hacer esta mañana. Gracias por la provisión de tu palabra y háblanos, Señor, a nuestro corazón y ayúdanos a ajustar en nuestro corazón las cosas que necesiten ser ajustadas y remover las que necesiten ser removidas. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, esta porción bíblica que leímos, para hablar un poco acerca del contexto, estamos en el Sermón del Monte, ¿no? Si usted va al inicio del capítulo 5, ¿no? Usted va a notar ahí
que el subtítulo dice el Sermón del Monte, y luego vienen las bienaventuranzas, ¿no? Y el Señor Jesús le está enseñando a un grupo de discípulos y a muchas otras personas que lo están siguiendo, incluidos escribas y fariseos, ¿ok? Entonces, Él está ahí parado. No voy a tocar todos los versículos desde el capítulo 5 porque se nos va aquí la mañana, pero Él está ahí parado, ¿no? Y está enseñando y les está diciendo cosas como: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Son cosas que para nosotros, sí, soy yo bien padre, ¿no? Pero para la gente que estaba ahí escuchando, no son cosas que coincidían con las enseñanzas de los escribas y los fariseos, porque la pobreza era un símbolo de estar en pecado. Era un símbolo un signo de que estabas mal delante de Dios. Si tenías posesiones, quiere decir que Dios te bendecía y estabas bien. Entonces, ¿cómo que Jesús viene a decir que los pobres, ¿no? ¿Cómo que los que lloran? O sea, con enseñanzas que es que ellos no nos han enseñado así las personas que están encargadas de la enseñanza, ¿no? En ese tiempo. Y luego dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya vimos ese verso. Los misericordiosos, ¿no? Los fariseos y los escribas, ellos se caracterizaban por ser personas implacables, ¿no? Para ellos, recuerden, los gentiles eran perros, ¿no? En sus oraciones decían: Señor, gracias porque no soy una mujer, que no soy un gentil, ¿no? O sea, eran los maestros, ¿no? Eran quienes impartían, imagínense, ¿no? Entonces viene Jesús con estas enseñanzas, dicen: ¿qué es esto? ¿No? Y bueno, llegamos al versículo 17, ahí vaya por favor a Mateo 5:17, y Jesús dice una cosa ahí que conecta todo esto que empezó a decir desde el versículo 1 y que va a culminar al final del capítulo 5. Dice el versículo 17, no piensen, a ver, hasta donde leímos, o sea, si usted lee en casa ahí hasta el versículo 16, nadie ha dicho nada. Nadie ha levantado la voz, nadie le ha refutado a Jesús nada. Y Él dice: no piensen, porque Él sabe lo que están pensando. Él sabe qué es esta nueva doctrina, qué es esta nueva enseñanza que está haciendo el maestro. ¿Acaso viene a iniciar una nueva religión? ¿Qué es esto nuevo? ¿No? ¿Qué es esto que está diciendo? Y Jesús, sabiendo los pensamientos, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. ¿Ok? Porque eso estaba en sus mentes. Nos está enseñando algo nuevo, algo distinto a la ley. No. Lo que Jesús va a hacer en los siguientes versículos, ¿no? Hablando acerca de lo que es el fin y el espíritu correcto de la ley, de las enseñanzas del Antiguo Testamento, es lo que Jesús va a enseñarles. Pero ellos están, como no habían escuchado algo así, quienes han tenido las escrituras desde tiempos remotos, alguien les viene a enseñar esto y dicen: ¿qué es esto? Es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser? Por miles de años han tenido esos libros y cada sábado se abría el rollo y se leía, y ¿cómo que no sabían? Ahorita vamos a desarrollar un poquito por qué. Entonces Jesús sigue diciendo: no he venido a poner fin, dice, sino para cumplir. ¿Ok? Jesús no vino a hacer a un lado la ley, sino vino a traer la correcta y la verdadera interpretación de los mandamientos para que pudieran dar vida. Porque como los interpretaban los fariseos y los escribas, solamente traían cargas pesadas a las personas, traían un yugo, ¿no? Por eso Jesús les dice: no, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, porque estaban cansados y cargados de esos bultos que eran las tradiciones, que estaban pintados con pasajes bíblicos, ¿no? Nada más para medio arreglarlos, ¿no? Pero Jesús viene a traer y a resaltar el espíritu de la ley, la correcta interpretación de los mandamientos. ¿Okay? Entonces, versículo 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. 19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños,
y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia, escucha esto, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús está reafirmando: yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a cumplir la ley, vengo a enseñarles el correcto significado de la ley. No piensen que vengo a enseñar algo nuevo. Es lo que Jesús les está diciendo, ¿no? Y les va a desglosar 6 aspectos de la justicia de Dios. En estos versículos en adelante va a hablar sobre el adulterio, va a hablar sobre la venganza. Usted puede leerlo en casa, no tenemos tiempo para verlo cada uno, pero va a hablar acerca de eso. Nosotros nos vamos a concentrar en el versículo 43, que es la última exaltación de la justicia de Dios, ¿no? Versículo 43, ahí vamos a estar. Vamos a ir a varios versículos, ¿no? Porque nos interesa saber qué dice Dios, no qué dice el predicador, ¿no? Y cómo puede relacionar cada texto. Siempre me acuerdo de las palabras de John Piper, que dice, que le preguntó a la iglesia, ¿no? ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Sí, claro. Lean su Biblia en voz alta, ¿no? Entonces vamos a leer la Biblia, ¿sale? Ok, entonces Jesús no está criticando a los fariseos por su estricta observancia de la ley, sino por su énfasis, ¿no? En una conformidad solamente externa. Sí, Jesús muchas veces, ustedes son sepulcros banqueados, ¿no? Son vasos adornados por fuera nada más. ¿Recuerdan esos pasajes, no? Él se lo hace ver y los trae. Sino Jesús critica a ellos una actitud interna no apropiada, ¿sí? Una forma de torcer cada pasaje a su conveniencia, ¿ok? Entonces, ellos, los escribas y fariseos, al centrarse solamente en lo externo, evitaban el objetivo real de la ley. Ahora, hermanos, dices, bueno, muy su rollo. Estaban arrastrando a toda la gente que los escuchaba. Jesús en una ocasión les dijo que cuando ellos hacían prosélito a un extranjero, lo hacían doblemente hijo del infierno. ¿Por qué creen? Porque le enseñaban una doctrina que no era la de Dios. Le enseñaban sus tradiciones y ya, como decimos, se me fue esa palabra, pues ya no voy a escuchar a esa persona. Otra vez, no, es que yo ya sé, es como cuando alguien va a una iglesia y hay una falsa doctrina y tú quieres enseñar el evangelio. No, es que yo ya creí, es que yo ya me bauticé, yo ya soy salvo. Oye, pero es que tu vida dice otra cosa. Y ya no aceptan el mensaje. Eso es lo que significa ser doblemente hijo del infierno, porque ya ibas, pero ahora te rehusas a escuchar la sana doctrina y ya no hay otra cosa que te va a hacer regresar, ni cambiar, más que la doctrina del Señor. ¿Ok? Entonces, era lo grave de la enseñanza, ¿sí? Cuando ellos evitaban el sentido real, ¿ok? Los rollos del mar muerto se refieren a los fariseos, dice así, como los que buscan suavizar las cosas. Es como la serpiente en Edén, con que Dios dijo, no, mira, es que no van a morir, ¿no? O sea, eso mismo, ese espíritu de la serpiente en Edén, era lo que ellos hacían, suavizar las cosas. ¿Para qué? Acomodarlas para que hubiera concesiones de la ley, para que se adaptara a sus necesidades y a las cosas que solamente ellos podían cumplir, porque ellos sabían que no podían cumplir toda la ley. Como nosotros tampoco podemos cumplir toda la ley, y por eso es que estamos condenados. ¿Ok? Entonces, esa forma de acomodarse acomodar los mandamientos a su conveniencia, eliminaba la necesidad de la gracia. Sí, porque si yo sé que no puedo cumplir un mandamiento, pero sé que Jesús me justificó y por su gracia soy salvo, pero si yo lo acomodo a la manera de poder cumplirlo, entonces ya no necesito la gracia. ¿Se fijan lo peligroso de esa enseñanza? Acomodar las cosas para ya no ocupar de la gracia y depender de la ley de Dios. Entonces, Jesús lo que va a decirles a continuación en los siguientes versículos, de hecho, Él les va a exigir una obediencia más profunda a cada mandamiento, ¿sí? Para que no se ignore ninguno de estos. Por eso dice, la ley no va a pasar, ¿no? Hasta que se va a cumplir todo lo de la ley. ¿Ok? Entonces, para que no se ignoren.
vamos a ir al contexto inmediato del texto del versículo 43 para no tomar más tiempo, que es el versículo 38, lo voy a leer de corrido, del 38 al 42. Dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Ah? Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces lo que Jesús está diciendo es, no trates de vengarte, ¿no? No hay venganza en esto. No pagues mal por mal. Fíjense, ¿cuál es la enseñanza y la tradición? Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Y eso es algo que es muy contemporáneo, ¿no? Porque a mí el que me la hace, me la paga. Porque hay que ser mansos, pero no mensos. Así se dice, ¿no? Hasta nos da risa. Pero eso es contrario a la enseñanza y a la ley de Dios. Entonces, con este contexto inmediato, Jesús ahora va a enseñar acerca del amor al prójimo. Ya el pastor nos estuvo enseñando la semana pasada acerca de esto, ¿sí? Pero Jesús lo va a llevar más allá, porque es muy fácil amar al prójimo. Es muy fácil amar a aquel que te da regalos, ¿verdad? ¿Sí? No sé, al que te da cosas, ¿no? Al que se lleva bien contigo, al que no te critica, el que no te dice tus verdades, ¿no? Digo, en buena onda también, ¿verdad? Si le vamos a decir a alguien, pues con sabiduría, ¿ok? Entonces, Jesús va a enseñar esto a partir del versículo 43. Y para entrar, ¿no?, a los versos, vamos a ver con algunos textos del Antiguo Testamento cuál es la norma de Dios acerca de eso. Sé que ya se tocó en algunos puntos, pero necesitamos que la Escritura nos diga por qué Jesús dijo esto. ¿Ok? Acompáñame a Levítico 19:18, por favor. Génesis, Éxodo. Los vamos a regresar al salón de los niños, ¿no? Levítico 19:18. ¿De dónde salió esto de amarás a tu prójimo? Bueno, Moisés enseñando, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, Él lo está diciendo, Él está con su autoridad, está diciendo esas palabras, ¿no? Moisés lo dice, pero Él está poniendo su firma ahí, ¿ok? Entonces, luego, brínquese ahí a Deuteronomio 22, del 1 al 4, por favor. Aquí Levítico nos habló acerca de que amarás a tu prójimo y atención, ahí dice como a ti mismo. Suena a lo que la enseñanza del Señor Jesús, ¿no? El segundo mandamiento. Deuteronomio 22, del 1 al 4, ya estamos ahí. Dice así: no verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja, dice, sin que te ocupes de ellos, sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces se lo devolverás. Y así harás con su asno, lo mismo harás con su vestido, así harás igualmente con cualquier cosa que tu hermano, que es prójimo, ¿ok?, haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. No verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, sin ocuparte de ellos. Sin falta lo ayudarás a levantarlos, ¿no? Entonces lo que nos hablan estos textos, ¿no?, es del amor, ¿no?, y del cuidado hacia las posesiones del prójimo, ¿ok? Amarás a tu prójimo. Y luego vaya ahí Éxodo también, Éxodo 23 del 4 al 5. Recordemos que el texto en el que estamos ahorita en Mateo es: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, ¿ok?
Bueno, Éxodo 23 del 4 al 5, ¿ya estamos ahí? Se los puse cerquita para que no batallaran. A ver, de Apocalipsis. Dice así: si encuentras extraviado el buey de quién, de tu enemigo, o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Entonces, ¿quién es el prójimo? No solamente tu vecino con el que te llevas bien, sino el que es tu enemigo, dice, el que te aborrece, también es tu prójimo. ¿Ok? En el sentido más extenso, dice un comentarista, el prójimo de un israelita era alguien en necesidad a quien podía encontrar en su vida cotidiana. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿No? ¿Recuerdan cómo empieza la parábola? Un maestro de la ley se acerca a Jesús y le dice cómo puede obtener la vida eterna. Y Jesús le dice, pues, ¿qué lees, no? ¿Qué te dicen los mandamientos? Y ya le repite, no, amarás a Dios con todo tu corazón y bien has dicho, ¿no? Y el maestro de la ley, ¿y quién es mi prójimo?, le pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús, le avienta la parábola, ¿no? del buen samaritano. Al final de la parábola, que está en Lucas 10, versículo 30 al 37, al final, ¿no?, le dice, Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores o de los malandros? ¿Ah? Y le contestó, fíjense, no le contestó el gentil o el samaritano. La respuesta fue el que tuvo misericordia de él, ¿no? O sea, el samaritano. No dijo, fue el samaritano, no, es el que tuvo misericordia. O sea, no, son duros, ¿no? No dan su brazo a torcer. Y Jesús le dijo, veas tú lo mismo, ¿no? ¿Quieres la vida eterna? Veas tú lo mismo. Ama a tu prójimo, ¿no?, como a ti mismo. Prójimo incluye gentiles, incluye enemigos, ¿sí?, a los que te aborrecen, ¿ok? Entonces, Job, vaya Job también, por favor. Job capítulo 31, versículos 29 al 30. Se dice que Job pudo haber sido contemporáneo, ¿no?, de la época de Abraham, ¿no?, más o menos en esas fechas, ¿sí? Pero bueno, es el libro más antiguo, al menos con el lenguaje, ¿no?, más antiguo. ¿Ya estamos ahí? Job 31, versículo 29 al 30. Dice así: ¿acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? ¿O me he regocijado cuando el mal le sobrevino? No he permitido que mi boca peque pidiendo su vida en una maldición. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, ¿quién puede hallar a alguien que no se haya saciado con su carne? El extranjero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Job no tenía una ley, ¿sí? No tenía la Torá, ¿sí? Pero él tenía una ley escrita en su corazón que le decía que había que atender aún a sus enemigos, a los que lo aborrecían, que había que ayudarlos, que no podían dormir en la calle, pues, ¿no? O sea, y les daba de comer carne. Por lo menos a los que nos gusta la carne sabemos que ese es un buen símbolo, ¿verdad? Que se dan a comer, diría el pastor Raúl, col, ¿no? O, no sé, perejil, ¿no? Job, ¿no? Como les digo, no tenía una ley, sin embargo, en la norma de Dios en esa época incluía misericordia y bondad y cuidado amoroso por los otros, por los prójimos, ya sea alguien afín a ti o ya sea alguien que te aborrecía, ¿no?, un enemigo, ¿ok? Entonces, casi llegamos al final de esta sección. Rey David, vaya a Salmo 7 del 4 al 5. De hecho, ahorita al inicio José Luis leyó el Salmo 5, ¿no?, donde habla de que el Señor aborrece a los que hacen iniquidad, ¿no? Y de hecho es algo que vamos a tocar enseguida, porque, Señor, tú me estás pidiendo que ame a mi prójimo
como a mí mismo, sí, que ame a mis enemigos, pero yo voy a los salmos y veo que dices que aborreces a los que hacen iniquidad y que los vas a hacer cenizas. Señor, no estoy entendiendo algo. ¿No? Pero bueno, ahorita vamos para allá. Salmo 7, del 4 al 5 dice, si he pagado con el mal, dice el rey David, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que persigue el enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en la tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. ¿No? Si él ha pagado mal al que estaba en paz con él, ¿no? Si él ha pagado mal por bien, que eso es diabólico, pagar, que alguien te haga el bien y tú le hagas el mal, eso, hermanos, eso ya es animal y diabólico, ¿no? Pero está diciendo, yo no lo he hecho, ¿no? O sea, yo los he ayudado. Y si no lo he hecho, si he hecho lo contrario, que me caiga la maldición, ¿no? ¿Sí? Que persiga el enemigo mi alma. Y luego brínquese ahí al Salmo 35, del 12 al 15. Por favor. Salmo 35, versículo 12 al 15. Dice así, se me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá. El que estaba de duelo por la madre, enlutado, me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron. Los agresores a quienes no conocía se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar. Dice un comentarista, dice que David se entristeció y oró por sus enemigos cuando enfermaban y estaban en necesidad, a pesar del hecho de que le habían devuelto mal por bien. Y que se alegraron cuando él mismo se vio en problemas, pero él no lo hizo. Y aquí puede resultar una muy buena pregunta, hermano, ¿y qué tal de los salmos imprecatorios? Porque ahí en los salmos imprecatorios, ¿qué es imprecatorio? ¿No? Que David está orando y está deseando que el Señor destruya a sus enemigos. A ver, aquí ya no me está cuadrando algo, ¿no? Porque acá dice, yo les pagaba bien por el mal que me hacían, pero sin embargo acá estoy diciendo, Señor, ya llévatelos o te los mando, ¿no? Destrúyelos a tus enemigos. Ok, pero ahorita vamos a ver por qué hay esas aparentes contradicciones. ¿Ok? Proverbios 17:5, por favor. Ya casi terminamos esta sección. Proverbios 17:5. Ahí se lo puse cerquita también. ¿Listos? Dice, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor. Vean contra quién pecamos cuando nosotros nos burlamos de alguien que está en desgracia. Afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Proverbios 24, 17 al 18. ¿Listos? 24, 17 al 18. Dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo. Dice, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. Hermanos, la realidad es que cuando hay personas que nos han hecho mucho daño, porque hay personas que nos han hecho mucho daño. Y yo sé que aquí hay historias y cada quien puede, ¿no?, decirnos, pero tenemos que tener cuidado de alegrarnos cuando les vaya mal. Es muy peligroso. O sea, no lo digo yo, lo dice la Escritura. No te regocijes cuando caiga tu enemigo. Es que se lo merece. No te regocijes. O sea, no sea que el Señor aparte de él su ira y luego la ponga sobre ti. Proverbios 24, 29, ahí mismo en el capítulo 24, donde estamos, dice, no digas, como él me ha hecho, así le haré. Es el clásico, el que me las hace, me las paga, ¿no? Aquí está en Proverbios. Como él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Dice la Escritura
no digas. No digas eso. Es que tú no sabes quién es, no sabes lo que me ha hecho. Podemos contar historias de terror cada quien. Pero el mandamiento del Señor es no digas. ¿Ok? Y último, Proverbios 25:21. Ahí denle vuelta a la página. 25:21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Cubre sus necesidades básicas. No dice que le pongas una cobijita, ¿no? No, cubre sus necesidades básicas, ¿no? Si tiene hambre, y eso es un paralelo con Romanos, capítulo 10, versículo 17, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Habla acerca de esto, ¿no? El apóstol Pablo pone ahí un ancla ahí. Entonces, ya vimos a lo largo de estos versículos que el Señor nos dice, ¿quién es nuestro prójimo? Que nuestro prójimo incluye aquellos que son buena onda con nosotros, aquellos que nos ayudan, pero también aquellos que son nuestros enemigos y aquellos que nos aborrecen, y aquellos con quien nosotros no queremos saber nada, ni queremos estar cerca, ¿no? Y que a veces, muchas veces, aunque somos creyentes, les deseamos un mal, ¿no? O sea, examinemos nuestro corazón, hermanos, porque de eso se trata, que examinemos si es que hay, no digo que sí hay, ¿no? Pero puede ser, ¿no? O sea, la palabra de Dios no es que tocó este tema, es que hay cosas puntuales que el Señor quiere hablar con nosotros y decirnos, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo no tengo en realidad ningún enemigo, nadie que me, pues no, o sea, si hago cuentas, ¿no? Digo, estoy hablando por usted, ¿no? Y por mí. Podemos decir eso. No, es que, pues hermano, no. A ver, en la cuadra todo bien, ¿no? En mi familia todos bien. Pero a veces un enemigo puede ser, ¿no? Porque en el concepto es alguien que es adversario tuyo, perdón, alguien que está en tu contra, alguien que no piensa como tú, ¿no? Y hay personas que nos rodean que no cumplen nuestras expectativas, sí, que son molestas a veces, ¿no? Y que nosotros tratamos de evitar, ¿sí? O sea, eso se puede equiparar a alguien que es nuestro enemigo, y la Escritura dice, o sea, lo que nos enseña, dale, ¿no? Atiéndelo. No solamente personas que nos hacen un gran daño, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos al versículo 43, ahora sí, completo. ¿Quedó claro? Está la evidencia de lo que dice la Escritura acerca del amor al prójimo, ¿sí? Y a los enemigos. Pero resulta que el versículo 43, el Señor Jesús dice, ustedes han oído que se dijo. No dice, está escrito. ¿Se fijan? Y las 5 veces anteriores también dijo, ustedes han oído que se dijo, pero yo os digo. ¿Ok? Y en este versículo 43 el Señor dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les pregunto, con el contexto que les di y las normas del Antiguo Testamento, ¿cabe este versículo, cabe esta frase que se dijo en lo que Dios establece? Diga fuerte sí o no. No, entonces, ¿no? ¿Qué miedo? ¿Quién les estaba enseñando? Les estaban enseñando a amar solamente a quien te conviene, alguien cercano, tu compatriota, en el caso de los israelitas, y se fijan que omitieron, ¿se acuerdan que leímos Levítico 19:18, ¿no? Que dice, como a ti mismo, al final, ellos lo habían omitido. Porque tendría que haber dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Al menos. Habían omitido esa parte. ¿Por qué creen? Porque, ¿saben por qué? No digo que es así, pero estudiando y leyendo, la conclusión a la que llego es que nadie cercano a mí merecía que yo la amara como yo me amo a mí mismo. O sea, esa era la forma de vida de los fariseos, de los escribas y fariseos. Nadie merece ser amado como yo me amo. ¿No? Y el Señor Jesús les pone una pela, ¿no? Saca eso de su corazón. Y se fijan que el Señor es ámalos, ¿no? Y la enseñanza para nosotros y el mandamiento para nosotros es amar a los demás como a nosotros mismos. Así como tienes cuidado de ti, así como tú comes sano, así como te vistes bien,
pues así ama a los demás, ¿no? Tú comes sano y a los otros le das, pues algo que les va a hacer daño. Está mal, ¿no? O tú no te pondrías una ropa que esté rota y de ahí excluimos a los pantalones, ¿no? Porque ahora los nuevos están rotos, ¿no? Pero no te pondrías una playera con no, hay quien sí, ¿verdad? Bueno, pero esta ya no me sirve, está fea, está rota, se la voy a dar a mi prójimo porque lo amo. Pues no, ¿verdad? Porque no estás amándolo como a ti mismo, ¿no? Es sencillo así, una forma de entenderlo. Pero lo diabólico, hermanos, y donde ellos torcieron, es agregando esta parte, odiarás a tu enemigo. Eso no está en las Escrituras. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde salió? ¿No? Bueno, ellos tenían algunas excusas, ¿no? Excusaban y usaban algunos pasajes, como Deuteronomio 23, versículo 3 al 6. Recuerdan que el Señor, de hecho se lo dijo a Abraham, ¿no? Y luego con Josué también, Él le dijo que expulsaran, ¿no?, a los cananeos, ¿no?, que expulsaran a los pueblos paganos. Y bueno, este versículo, capítulo 23, versículo del 3 al 6, nos habla acerca de esto. Dice, ninguna monita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de tus descendientes, de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Dice, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Y luego versículo 6, y seguramente esta era una de las excusas que ellos usaban para decir, odiarás a tu enemigo. No procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. Y luego el Señor le dice a Josué que extermine a los cananeos. Son las cosas que no sé si usted se lo ha preguntado, Señor. O sea, tú dices que ame a mis enemigos, pero tú mandas a exterminar a pueblos enteros, niños incluidos. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? ¿Cómo lo conciliamos? Ahorita lo vamos a conciliar, no se preocupe. ¿Ok? Había un dicho que decía, que tenían los fariseos, ¿no? Decía, si un judío ve a un gentil caído en el mar, de ninguna manera lo levanta, dice, porque escrito está, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. Sí, eran buenos para acomodar los dichos, ¿no? Buenísimos. Entonces, ¿cómo, hermanos, conciliamos esto que les digo? ¿No? O sea, ellos tenían esas excusas de, es que la Biblia dice que el Señor los exterminó porque eran paganos y pecadores, y sí lo eran, ¿no? Porque aborrecían a Dios y hacían sacrificios humanos. Si ustedes van a Levítico 18, no lo vamos a leer todo, pero hay unas cosas ahí que yo al leerlo dije, estas son las bases de la ideología de género. Léalo en casa, pero son aberraciones. ¿Ok? Y esas cosas del versículo 18, del capítulo 18, son las cosas que hacían los cananeos. ¿Okay? Vamos ahí, por favor, a Levítico, solo vamos a leer un versículo, 18, 29. Levítico 18, versículo 29. ¿Listos? Dice, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, el Señor dice que todas las cosas que están anteriores, en los versículos anteriores, son abominaciones. Aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Entonces, viendo los escribas y fariseos, ¿no?, que los gentiles hacen esas cosas, concluyeron, pues hay que odiarlos a sus enemigos, ¿no? Porque ve lo que dice la Escritura. Ok,
Dicen algunos comentaristas que las únicas guerras santas, ¿han escuchado el término guerra santa? Supuestamente, ¿no? Los musulmanes hacen las cosas que hacen y se explotan con bombas, porque es una guerra santa, ¿no? Supuestamente, pero se dicen los comentaristas que las únicas guerras santas son las del Señor que hizo contra esas naciones que exterminó. Ahora, hermanos, Dios en Génesis 15:16 le dijo a Abraham, le dijo, mira, van a ser esclavos por 4 generaciones, ¿no? 400 y tantos años, y luego van a ir y luego van a exterminar a esas naciones, ¿ok? Él les va a dar esa tierra donde estaban ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios cumplió su palabra y aplicó su juicio usando a los israelitas. Escuchen, pero no era el pleito de los israelitas, era el juicio de Dios sobre esas naciones paganas, naciones que quemaban a sus bebés y que hacían un montón de cosas feas. Pero escucha, hermanos, Dios le dijo a Abraham 400 años antes, es decir, Dios tuvo paciencia con esas naciones 400 años. Dios tuvo paciencia con los habitantes del tiempo de Noé 120 años predicándoles. No podemos decir que Dios es injusto. Dios tuvo paciencia con ellos, ¿no? Y ahí el Génesis 15:16. Siempre si vamos, Génesis 15:16. Hay algo importante, ¿no? que amarra esto. ¿Listos? Génesis 15:16 dice, en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces, dice, escucha esto, no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios estuvo esperando, pero llegó un punto en el que ya no se podía esperar más. Llegó al colmo su iniquidad, llegó al límite. Hermanos, 400 años es mucho tiempo. ¿Recuerdan los amalecitas? Que el rey Saúl fue, ¿no? Y hizo un exterminio, casi exterminio, ¿verdad? Porque dejó vivo a uno. Bueno, 500 años antes Dios le dijo a Moisés, 500 años de paciencia para que se arrepintieran. Cuando los espías fueron con Rahab, la ramera, ella le dijo, nosotros hemos escuchado que Dios abrió el mar y las cosas que ha hecho que con el pueblo, dice, y estamos aterrados. Pero escuchen, no dijo, ellos están arrepentidos. O sea, no es que no supieron, no es que nadie les dijo, ellos sabían las cosas que habían hecho. Dios en su misericordia les hizo saber que Él era el Dios de ese pueblo, ¿no? Ya es una declaración ahí Rahab, ¿no? En esos versículos, pero ellos sabían, ¿no? Y ella pide misericordia para su familia, pero ellos sabían que quién acompañaba a los israelitas, ¿no? El único Dios verdadero. Entonces no hay excusa. Entonces Dios usó a este pueblo al que le dice que no odies a tus enemigos, pero Él va a hacer una guerra santa con esas naciones a las cuales les dio oportunidad y llegó al colmo la oportunidad. Y Dios ejecutó su juicio. ¿Ok? Y es como los salmos imprecatorios, ¿sí? David dice, no, Salmo 139, 19 al 22, vamos ahí por favor. Salmo 139. Versículos 19 al 22. ¿Listos? Dice así. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío. ¿What? ¿No? Si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿No odio a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos.
¿Por qué David está diciendo esto? Porque es que es el celo, hermanos, el celo por la santidad de Dios. Jesús en el templo, ¿no? El maestro bueno, misericordioso, agarra un látigo y saca a todos, ¿no? A latigazos del templo. ¿Por qué? Ellos recordaron, ¿no? Que las escrituras decían que el celo por su casa lo consume. Y recordaron eso, ¿no? Porque nadie se burla de Dios. Nosotros no podemos permitir que nadie se burle de Dios, ¿no? Debemos amar a nuestro prójimo, pero debemos desear que el nombre de Dios sea honrado. ¿Ok? Un comentarista dice, una cosa es defender el honor y la gloria de Dios buscando la derrota de sus malvados enemigos, pero otra muy distinta es odiar personalmente a otros como si fueran nuestros propios enemigos. ¿Pero leo otra vez? Una cosa es defender el honor y la gloria de Dios, que es lo que hacía David, que es lo que está diciendo David en los salmos imprecatorios, buscando la derrota de sus malvados enemigos, pero otra muy distinta es odiar personalmente a otros como si fueran nuestros propios enemigos. Nuestra actitud, incluso hacia los peores paganos o herejes, es amarlos y orar porque se vuelvan a Dios y sean salvos. Pero también oramos porque si no se vuelven a Dios, Él los juzgará y los eliminará a fin de preparar el camino para su Hijo Jesucristo como el legítimo gobernante de este mundo. Y sigue diciendo, debemos participar del propio equilibrio de amor y justicia de Dios. El Señor amaba a Adán, pero lo maldijo. Dios amaba a Caín, pero lo castigó. Dios amaba a Sodoma y Gomorra, pero las destruyó. Dios amaba a la nación de Israel, pero permitió que fuera conquistada y exiliada y la puso a un lado por un tiempo. Los escribas y los fariseos no tenían tal equilibrio, no tenían amor por la justicia, sino solo por la venganza, y no tenían amor por sus enemigos, sino solo por sí mismos. Entonces, el hecho de decir, ama a tu prójimo y aborrece a tus enemigos, solo exalta el amor a sí mismos. Y es lo que estaban enseñando al pueblo. ¿Ok? Estaban gruesos, ¿no? Es el peligro de las falsas doctrinas, hermanos. Porque vean hasta dónde los llevan. O sea, vean las advertencias que da Dios hacia burlarse del mal del enemigo, ¿no? De otro. Y los estaban arrastrando allá. ¿Ok? Pero, versículo 44 de Mateo, váyase a Mateo por favor, regresamos. Versículo 44. Pero ahora viene la enseñanza del Señor Jesús, el sentido correcto del mandamiento. ¿Ok? Como se dice, el espíritu de la ley. ¿No? Jesús dice, pero yo les digo, hermanos, y pero yo les digo es sumamente importante porque no es un maestro cualquiera que se apega a las escrituras. Es Dios diciendo, lo que yo les voy a decir a continuación está a la par de la escritura y aparte yo soy Dios y tengo la autoridad para decirlo. No es un yo les digo cualquiera, ¿no? No es como yo te dije, ¿no? Yo les digo. Aquí hay un énfasis teológico en esto, ¿no? Acerca de la autoridad y la supremacía de Cristo. Ok, pero no vamos a entrar ahí. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y aquí ya no estamos de acuerdo en ciertas cosas muchos cristianos, ¿no? Ya es que, qué difícil es, qué difícil es. Vamos a ver la primera parte, ¿no? Del verso. Dice un comentarista, dice, sus grandes rabinos y escribas y eruditos les han enseñado a amar solo a los de su preferencia y a aborrecer a sus enemigos, pero Jesús, ¿no? Diciendo esto, pero por mi propia autoridad declaro que son falsos maestros y que han pervertido la verdad revelada de Dios. La verdad divina es mi verdad, por eso les ordeno, y es una ordenanza, no es una sugerencia, no es algo que tienes que dejar para mañana. Amad a vuestros enemigos. ¿Okay? Es una ordenanza, hermanos. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, lo está diciendo. Tiene la autoridad para decirlo y nosotros tenemos el deber de obedecerlo.
¿Ok? Entonces, sigue diciendo la segunda parte del versículo 44, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces la cosa ya se empieza a poner difícil, ¿no? Porque una cosa es que alguien me haga mala cara, me haga algo, una sola cosa, y ya, y otra cosa es que me estén persiguiendo, ¿no? Que me estén diciendo cada rato, ¿no? Dice que te estén maldiciendo, que te aborrezcan, que te lo hagan saber públicamente y escuchen otros, ¿no? Dice, los que os ultrajan y os persiguen, amadlos. Hechos 7:59 al 60 habla acerca de Esteban, ¿recuerdan? Esteban está siendo apedreado, ¿no? Y dice el versículo 7:59 al 60 de Hechos, dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es amar a los enemigos. Eso es amar. Si nosotros llegáramos a ese extremo, bueno, creo que vendría este verso a nuestra mente, ¿no? Y tal vez fácilmente, digo, ¿no? Entre comillas, fácilmente pudiéramos repetirlo, ¿no? Pero hay situaciones en nuestra vida, ¿no? En las que somos atacados y que lo primero que viene a nuestra mente no es recibir el agravio, sino regresarlo. O sea, muchas veces no es nuestra forma de actuar, ¿ok? Pero ejemplo tenemos y son muestra tras muestra. ¿Ok? Romanos, vaya por favor, Romanos 12, del 17 al 21. Ya vamos a entrar en el bife de esto. Romanos 12, 17 al 21. Aquí el apóstol Pablo nos va a decir, nos va a explicar qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con esto, ¿no? De ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos. Versículo 17 de Romanos 12, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, dice, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres, incluye nuestros enemigos y los que nos aborrecen. Si es posible, porque a veces no es posible, no se dejan, ¿no? A veces no se dejan, pero si es posible, estad en paz con todos. 19 dice, amados, nunca, dice, os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, ¿recuerdan Proverbios? Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Es la ordenanza que nos da el Señor, ¿no? A través del apóstol Pablo, amarlos, buscar el bien, buscar la paz, estar bien. Si tienes la oportunidad de bendecirlos, hazlo. Hay muchísimos ejemplos que podemos ver y muchísimas situaciones tal vez por las que hemos pasado y que hemos dejado pasar con aquella persona que es nuestro adversario. Y digo nuestro adversario porque él nos aborrece a nosotros, porque si nosotros lo aborrecemos, entonces necesitamos revisar en qué ha creído, ¿no? Y qué Biblia está leyendo, porque no es la enseñanza de las Escrituras. Bendecir a esas personas, ¿no? Y dejar a Dios que Él obre, ¿no? Y que, fíjense que no dice que la venganza es mala, aunque nunca es buena. Y ya se acordaron de eso, ¿no? No, dice que sin que nosotros la ejecutamos es mala. Dejémosle a Dios, Él es justo. Dios no nos permite a nosotros ejecutarla porque no somos ni santos ni justos. Seguramente se nos va a pasar la mano, pero a Dios no se le va a pasar la mano. ¿Ok? Él va a dar la justa retribución. Y un ejemplo, hermanos, una ilustración acerca de esto para llevarlo a nuestro corazón. ¿Ok? Tal vez ustedes han escuchado hablar del misionero Graham
Staines. ¿No? A ver, ¿alguien? ¿No? Bueno, ya van a saber. Él es un misionero, era un misionero australiano. Él servía en la India. De hecho, hay una película, ¿no?, de él. En 1999, él y sus dos hijos, uno de 6 años y uno de 10 años, iban en su carro a un lugar, ¿no? Ellos tenían una misión donde ayudaban a personas con lepra, ¿no?, en Baripada, Orissa, ese lugar. Y en el camino, unos radicales, ¿no?, pues los atraparon y por causa del auditorio que hay aquí, no puedo dar detalles, pero los quemaron, ¿no? Entonces, pues ellos murieron en el carro, ¿no? Ellos tenían 34 años sirviendo a las personas en la India. Él con sus 2 hijos, ¿no?, murieron, y él aparte tenía su esposa y una hija de 13 años. ¿Okay? Ella se llamaba Gladys y su hija se llama Esther. Y esa fue una noticia que salió en los periódicos en la India. Ellos eran muy reconocidos, hacían buenas obras en el lugar. Obviamente, pues nunca se resolvió el caso, ¿no? La impunidad no solo está en México. Pero a ella no le preguntaron, pocos días después de esto que había pasado con parte de su familia, y ella dijo lo siguiente, dice: solo tengo un mensaje a las personas de la India. Dice: no estoy resentida, tampoco estoy enojada, pero tengo un gran deseo que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con aquel Cristo que dio su vida por los pecados de ellos. Dice: quememos el odio y esparzamos la llama del amor de Cristo. Esperaban que ella abandonara la India, que regresara a su país, ¿no? O sea, con todo esto que pasó, y no lo hizo así, ¿no? Ella se quedó ahí, dijo que Dios los había llamado a la India y que no se iría. Dijo, no, que la India era su hogar, pero escuche la respuesta, ¿no? Porque le hicieron la misma pregunta a su hija de 13 años, ¿no? Le preguntaron que, o sea, ¿cómo se sentía acerca de esto que había pasado con su papá y con sus 2 hermanos? Ella, de 13 años, dijo lo siguiente: alabado sea el Señor por haber encontrado a mi padre digno de morir por él. Eso se trata, hermanos. Esos son los discípulos del Señor. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, ¿no? Niégase a sí mismo, tome su cruz cada día. Ya lo hice así, pero así dice, ¿no? Ese es un discípulo. Ella pudo haber peleado sus derechos y que se investigara y que se llegara hasta las últimas consecuencias y que se castigara a los culpables, pero no buscó eso. Dio gracias a Dios y alabó al Señor porque su padre fue encontrado digno de morir por él. ¿Sí me explico? A veces nosotros no soportamos que el vecino nos aviente la basura, ¿no? O que el niño del vecino nos rayó el carro. No queremos sufrir el agravio, casi nunca. Pero estas son las marcas de un verdadero discípulo. Por eso les decía al principio, ¿seguros que quieren ser discípulos del Señor? Porque se exige este estándar, hermanos. Pagar bien por mal. Amad a los que te persiguen. A los que te hicieron esa cosa horrible. Amarlos. Pero yo sé que no es fácil. No es fácil, la verdad. En nuestras propias fuerzas, quiero decir, puedo decir es casi imposible hacerlo. Casi imposible. Porque nuestro orgullo es a veces tan grande, hermanos, tan duro, nuestro corazón. Pero escuche, Dios no nos deja solos, ¿sí? ¿Cuál es el camino? ¿De dónde nosotros podemos tomarnos para poder dar una respuesta de esta magnitud? Para decir, sí, Señor, yo quiero ser tu discípulo. ¿Cómo es que yo me hago de esa fuerza y de ese valor
porque se requiere mucho valor, hermanos. Se requiere mucha convicción en lo que has creído y en quién has creído. Vaya a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Vamos a leer hasta el 25. Y aquí vamos a encontrar las respuestas de cómo le podemos hacer nosotros para poder vivir esa vida. Para poder vivir bajo ese estándar que el Señor nos pide. Dice así: porque para este propósito habéis sido llamados, no para que tengas tu mejor vida ahora, no para que tengas cosas, ¿no? Y te vaya bien todos los días de tu vida, amén. Dice, para este propósito habéis sido llamados, dice, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, recuerda que dice el versículo 44, a los que te ultrajan. Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Dejemos la venganza para Dios, ¿no? Dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Afirmado, hermanos, nosotros hemos hecho cosas peores, al menos las hemos pensado, peores, por las cuales nosotros recibimos misericordia. ¿Sí? Por las cuales Jesús recibió un pago, ¿no? Recibió una condena en su cuerpo. Y a veces nosotros no podemos perdonar. Yo no me quería meter por ese lado porque sé que es el tema que sigue, pero a veces nosotros no podemos pagar bien, ¿no? Al mal que nos hacen. Y les aseguro que no se compara con lo que nosotros merecíamos. Entonces cuando alguien te persiga, cuando alguien te aborrezca, alguien te ofenda en la calle y por causa de Cristo, ¿no? Por causa del buen testimonio, estas palabras tienen que venir a tu mente, memorízalo. Él no respondió a las amenazas, Él no respondió cuando le ultrajaban, Él se encomendaba, ¿no? Cuando dicen algunos comentaristas que Jesús posiblemente fue azotado 2 veces, ¿no? La primera vez por los judíos era una forma en que los azotaban que podía salir caminando todavía. Pero la segunda vez fue por los romanos y la forma en que ellos azotaban era terrible, ¿no? Nosotros hemos escuchado acerca de eso. Y muchos no salían, no salían vivos de ahí, ¿no? Y el Señor sufrió eso. No quiero apelar a sus sentimientos ni a sus emociones, pero esa es una realidad en las Escrituras. Él padeció por nuestros pecados para que nosotros recibiéramos misericordia por los pecados que nosotros cometimos y íbamos a cometer. O sea, es nada más para que usted traiga esa realidad a su mente y no se encierre en a mí me lo están haciendo y yo hice, usted se haga usted solito así, ¿no? Cuando le pusieron la corona de espinas, no renegó. Cuando estaba en la cruz y estaban repartiendo sus ropas, ¿cuál fue su respuesta, hermanos? Pagar bien por mal. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es pagar bien por mal. Y ese es el estándar que la Escritura nos marca, en el cual nosotros debemos de vivir, no pagar mal, ¿no? Por el mal que nos hagan, sino pagar bien por el mal. Entonces, ¿está alto? Sí. Sí está alto el nivel. Y ese es el espíritu de la ley, hermanos. Esa es la interpretación correcta de la ley, vivir de esa manera. Es cierto, nosotros no podemos por nosotros mismos, pero para eso está la gracia.
Y la Escritura nos dice, esfuércense en la gracia, esfuércense. Dios nos dio las herramientas, puso su Espíritu en nosotros para que podamos pagar a las personas bien por el mal que nos hacen. ¿Sí? Pero a veces nuestro orgullo no nos permite y dejamos de lado la gracia de Dios, ¿sí? Para buscar venganza propia. Y decía alguien por ahí que la venganza es un plato dulce que se disfruta. ¿Cuántos dicen amén? No, pedir perdón y humillarse no es un plato dulce, hermanos. Es amargura, ¿no? Así que amarga aquí, ¿no? No es. La venganza es dulce, ¿no? Como dice, hay un dicho, ¿no? La venganza es dulce. Entonces, pero es el estándar y el Señor nos da las herramientas para vivir así. Pero tiene un costo. Tiene un costo alto, hermano, ser discípulos del Señor. ¿Sí? Entonces, no queremos nosotros que usted desista, pero le decimos, esfuércese en la gracia. Perdone, pague bien por el mal. A su vecino gritón que le dice la Escritura, busca bendecirlo. Es que no se deja, Dios te va a dar la oportunidad para bendecirlo. Régale las plantas del frente de su casa, no sé, ¿no? O sea, Dios nos da oportunidades. ¿Sale? Crisóstomo dijo que la oración, hablando acerca de orar por los enemigos, la oración es la más elevada cumbre de dominio propio, dice, y que cuando oramos por nuestros perseguidores, la mayoría de nosotros alineamos nuestras vidas en conformidad con las normas de Dios. Dietrich Bonhoeffer, el pastor, dice que sufrió y finalmente fue ejecutado en la Alemania nazi, se escribió acerca de la enseñanza de Jesús aquí en Mateo 5:44. Esta es la exigencia suprema. Por medio de la oración vamos hasta donde nuestro enemigo, estamos a su lado, rogamos por él a Dios. Pero cuesta un montón. Se ocupa mucho valor para hacerlo. Despojarnos de nuestro orgullo y muchas veces humillarnos. Y no en el sentido, usted me entiende, de ir ahí, no. ¿Quieres ser mi amigo? No, ¿verdad? Pero hay una oportunidad y nos despojamos de nuestro orgullo y ¿sabes qué? Vecino, primo, hermano, abuelita, papá, mamá, tú me hiciste esto, pero, ¿no? O sea, usted arregla eso y trata de hacer el bien y bendecirlos, ¿ok? Entonces, vamos al versículo 45, ya casi terminamos, dice, versículo 45, dice, para que ustedes, de Mateo 5, ¿ok? Dice, para que ustedes, o sea, todo lo que dijo anteriormente, ¿no? De bendecir, de orar por los que os persiguen, ¿no? Todo esto, dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Es decir, no, lo que no está diciendo el texto es que si nosotros amamos a los enemigos, vamos a ser hijos de Dios. No, es una evidencia de que somos hijos de Dios si nosotros vivimos bajo esa norma de Dios de amar a los que nos persiguen, a los que nos ofenden, a los que nos aborrecen, a los que dicen pestes de nosotros, porque somos creyentes, porque seguimos los principios, ¿no?, éticos de la Escritura. Y más en estos tiempos, hermanos, llegamos a un momento de la historia en el que si tú dices, ella es una mujer, él es un hombre, tú estás ofendiendo al creador del universo, ¿no? O sea, las cosas se están complicando, pero la norma de Dios no va a cambiar. Ámalos. Porque los defensores de la ideología de género, de todas las cosas esas que están viendo ahorita, no los vamos a arreglar con un debate bien argumentado. Ellos necesitan el Evangelio, necesitan conocer a Cristo. Y ya cuando lo conozcan, digan, ¿qué es esto? Entonces sí, mira, tú decías esto, pero papá, ¿no? Los argumentos van a caer así como el Tetris, ¿no? Mientras no. ¿Ok? Entonces va a ser una evidencia el que nosotros actuemos de la manera que Jesús nos dice, de que somos hijos del Padre, ¿sí? Y Él no hace acepción de personas. Ahorita está nublado aquí, ¿verdad? De repente se nubla y la nube
Cuando está todo así, pues cubre a todos, ¿no? Hasta al vecino mala onda que nos pone música a veces los domingos y hasta los mangos le tocaban al vecino, ¿no? Dios hasta le da mangos a los vecinos buenos y a los malos, ¿no? Entonces, pues es lo que está diciendo el texto. Pero sí, va a llegar un momento en el que Dios dice, se acabó y ahora sí voy a juzgar, pero por lo pronto nosotros bendecimos, ¿no? Y eso va a mostrar que nosotros somos hijos de Dios. ¿Se fijan que el contexto de la Biblia en cuanto a cómo las personas pueden saber que nosotros somos discípulos y somos hijos, no es porque tenemos una doctrina excelente, no es porque hablamos cosas así bien padres, ¿no? Así con una oratoria espectacular, ¿no? Conocerán que somos sus discípulos porque nos amamos los unos a los otros y eso incluye a los enemigos. ¿Se fijan? Ni porque nuestra denominación fulana y esto, no, porque nos amamos. Versículo 46. Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Se fijan que aquí, en estos dos versos que leí, que ya llegamos al final casi, me brincó esta parte, ¿no? ¿Qué hacen más que otros? Los narcotraficantes aman a sus hijos, ¿no? Los yihadistas aman a sus hijos. O sea, los malos aman también, ¿no? O sea, en el sentido de que tienen afecto. Y bueno, hay toda una serie acerca de esto, pero los aman, ¿no? Entonces, el Señor Jesús está diciendo, bueno, o sea, si tú nada más amas a los que te aman, de los que puedes obtener un bien, ¿eso qué? ¿No? O sea, los publicanos, como dice aquí a los recaudadores de impuestos, ¿no? Eran la escoria en ese tiempo. Traicioneros, eran tramposos, eran lo peorcito. Y cuando Jesús está diciendo esas palabras que los equipara a ellos, ¿no? Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Si no hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. O sea, eso golpeó a los fariseos porque los puso a su nivel, cuando para ellos era lo peor, ¿no? Compararse a ellos. Señor, gracias porque no soy como este publicano, ¿no? Y debió haber sido un golpe para ellos. Y ahí ya empezaron a crujir los dientes, ¿no? Entonces, pero el Señor eleva el estándar ¿no? Y por eso dice el 47, ¿qué hacen más que otros? ¿Qué nos va a diferenciar a nosotros de otros? ¿Qué vamos a hacer más? Justamente eso, hermanos. El no solamente amar a aquellas personas de las cuales podemos tener un bien o de las cuales podemos recibir el mismo amor que nosotros damos, sino de aquellos de los cuales no podemos obtener nada y a veces nos odian. Ese es el mérito, eso es en lo que podemos hacer más. ¿Ok? Entonces, vamos al versículo 48 para finalizar. Porque lo que hice crujido no creo que haya sido de dientes. ¿No? Versículo 48 dice, por tanto, y con esto cierra toda una sección del Sermón del Monte y hace una conclusión de estas enseñanzas. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Ok? Entonces, es un resumen este versículo de la enseñanza del Sermón del Monte, como les decía, y en general de todo el contexto de la Biblia. Si nosotros hacemos lo que el Señor dice, nosotros vamos a ser como Él, ¿no? Es decir, de hecho es la serie que estamos llevando. Por cierto que el título de la enseñanza es Amar a tus enemigos, ¿ok? Y luego me regañan. El gran propósito, hermanos, de la salvación, el objetivo del Evangelio y el gran anhelo del corazón de Dios es que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Para eso el Señor enseñó este Sermón del Monte, para que lleguen a ser como Él. Por eso termina diciendo en esta sección,
sean perfectos, ¿no? Y bueno, esa es la palabra perfecto, es la palabra teleios, que habla acerca de madurez, ¿no? De alcanzar la madurez. Pero también habla acerca de perfección, porque Dios sí es perfecto. No es que Dios es maduro, no, Dios es perfecto, ¿no? Entonces sí habla de un estado de madurez, de llegar hacia la madurez, pero también habla de caminar hacia la perfección, a la cual no podemos llegar en este momento, pero vamos a llegar. ¿Y cómo vamos a llegar? Dando evidencias y caminando en la norma de Dios, que, como les dije al principio, son altas. No son acomodadas como la de los fariseos, no son suavizadas para que se acomoden a nuestro estilo de vida, sino este es el espíritu del mandamiento. Amar a los enemigos, amar a tus enemigos, ¿no? Y podemos decir muchas otras cosas, hermanos, pero a causa del tiempo, ¿no? Y por amor a ustedes. Lo bueno es que aquí no hay enemigos, ¿verdad? Pero si los hubiera, diría por amor a los enemigos también, ¿no? Casi terminamos. Entonces, para terminar, ese es exactamente el propósito del Señor en todos estos ejemplos y en todo el sermón, llevar a sus oyentes a un sentido irresistible de bancarrota espiritual, que tú no tengas méritos en esto, ¿sí? De bancarrota espiritual a una actitud de bienaventuranza, que les muestre su necesidad de un Salvador, ¿sí? Un facilitador que por sí solo pueda fortalecerlos para cumplir la norma de la perfección de Dios. Es el propósito de estos mandamientos y de esta norma de Dios, llevarnos a ser perfectos. Y pregunta, ¿está usted dispuesto y es su deseo llegar a esa perfección? No tengo que esperar su respuesta, yo sé que sí. Por eso está aquí hoy, no vino a perder el tiempo. Porque aparte hace calor y las sillas están duras, ¿no? A eso, yo sé que a eso venimos, ¿no? Pero bueno, aquí está la norma, necesitamos obedecer y tomar acción. ¿Sale? Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Tú nos bendices y a pesar, Señor, de la exposición, tu palabra no vuelve vacía. Señor, es una espada de dos filos, Señor, y nosotros queremos caminar, Señor, en obediencia, queremos avanzar, crecer, Señor, en esa madurez de la que habla el verso, Señor, alcanzar esa perfección, pero es obedeciendo tus mandamientos, ajustándonos a la norma, a tu norma, Señor, de amar a nuestros enemigos, no solamente a nuestro prójimo, Señor, del que obtenemos un bien, sino, Señor, de aquel del cual no podemos obtener nada. Y bueno, ya lo dijimos, Señor, pero gracias por esta palabra y que redarguye nuestro corazón si nosotros necesitamos ajustar, Señor, pero que también sea un bálsamo para aquellos que están caminando, Señor, en la norma de Dios, que están obedeciendo y que tal vez están pasando por tiempos difíciles en su mente, en el tratar con personas que son difíciles. Señor, te rogamos que tú le des de tu gracia, que Él se esfuerce en tu gracia, que tú le des sabiduría, Señor, para responder y para hablar a estas personas, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a ponernos en pie, por favor, mis hermanos. Y gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos demandas. Porque ciertamente no es fácil, pero tú nos dices también que nos esforcemos en la gracia, que de ahí agarremos fuerza. Amén.